CNE suscribe convenios con la CELAC y OPEIR para presidenciales. Continúan labores de refrescamiento en Caracas para combatir incendios forestales. Sector bancario ve positivo aumentos de créditos. Extienden por 7 días más toque de queda en Haití. Descubren nuevo fósil de un dinosaurio que llegó a pesar hasta 7 toneladas. Hola, sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Venevisión. De inmediato, las informaciones más importantes ocurridas hasta esta hora. Hola, Nelcy. Hola, Milagros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos y comenzamos de inmediato. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, firmó un convenio con las misiones de veeduría internacional que fueron invitadas a presenciar las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio de este año. La máxima autoridad del Poder Electoral sostuvo un encuentro con los invitados internacionales en la sede del CNE. Muchos de ustedes han venido a nuestra querida patria en distintas elecciones y han podido verificar y contactar con su presencia la transparencia y la fortaleza que tiene el sistema electoral venezolano. Explicó Elvis Amoroso a los veedores internacionales que dieron cumplimiento al acuerdo de Barbados firmado por el gobierno y la oposición y el acuerdo de Caracas que fue aprobado por todos los sectores del país. 13 candidatos, todas las organizaciones que están o que estaban participando o están participando, todas presentaron candidatos, absolutamente todas. Digo esto porque en algunas informaciones por ahí tergiversadas o malintencionadas y también de algunos sectores afuera dicen que no dejaron inscribir un partido o que no, aquí todo el que se postuló cumpliendo los requisitos, por supuesto, fue incluido. Se esperó hasta 5 para las 12 de la noche, que a las 12 de la noche se vencía el plazo de varios días para que todos presentaran sus candidatos cada uno de los partidos políticos. También informó a los invitados internacionales que los partidos políticos seleccionaron su ubicación en el tarjetón electoral. También había uno muy conocido por ahí, que decía que se llama la MUC, ¿no? La MUC. Y también se inscribió. Y también vino para acá, como debe ser, su representante de la MUC a escoger su ubicación aquí para que aparezca en el tarjetón y así ya lo tenemos listo. Luego firmaron el convenio con Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, y Carlos López, presidente del Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional. Yo siempre digo y decimos nosotros en el CELA que es el mejor sistema electoral de América Latina. Y cuando me refutan yo le digo, vea, yo no digo del mundo porque eso se encargó de decirlo Jimmy Carter hace algunos años. Y cuando lo comenzó a decir Jimmy Carter, pues ya comenzaron a mirarlo mal desde muchos sectores del mundo. Y es verdad que es reconocido en el mundo como uno de los sistemas electorales más firmes, más seguros, más transparentes. A punto tal que, como decían anteriormente, ni los partidos de la oposición hacen algún tipo de cuestionamiento a este sistema que resulta excelente. Los veedores internacionales estarán en las auditorías, capacitación de los miembros del MINSA, la feria electoral, campaña electoral, guiados por los principios de imparcialidad, objetividad, independencia, legalidad, transparencia, no injerencia y respeto a la soberanía nacional.
De acuerdo al convenio firmado, los miembros de las misiones de veeduría internacional podrán sostener contactos y establecer reuniones con los líderes de los partidos políticos, así como desplazarse por todo el país, previa coordinación con el CNE. Los integrantes de esta misión internacional dicen que en más de 2 décadas que llevan presenciando diferentes elecciones en Venezuela, se les ha permitido presentar su informe a las autoridades del CNE y posteriormente convocar una rueda de prensa para informar a la población los detalles técnicos de este informe, que incluye sugerencias. Desde la sede del CNE, Eli Flores, Noticias Venevisión. El canciller encargado de Colombia, Luis Murillo, confirmó que el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con Manuel Rosales tras su visita a Caracas. Habló con el principal candidato registrado de la oposición y yo creo que eso es un avance importante. Nosotros tenemos comunicación permanente con la oposición. Yo tengo comunicación con todos los sectores. Escuchamos obviamente los planteamientos que nos hacen, transmitimos esos planteamientos, pero obviamente respetando las decisiones. Murillo acotó que esta conversación no significa una ruptura con otros sectores de la oposición venezolana. Nosotros nunca hemos desconocido el sector de María Corina Machado. Yo he tenido conversaciones permanentes con... Primero, yo he conversado de manera muy confidencial con María Corina Machado y yo también he tenido en esos canales conversaciones con representantes de ese sector, como lo he tenido y los mantengo con representantes de otros sectores. Lo que queremos es la mejor solución para Venezuela por los venezolanos. El canciller colombiano reiteró que el gobierno de su país rechaza las sanciones impuestas a Venezuela y a otros países por parte de Estados Unidos. Y precisamente el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, analizará junto a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, el proceso electoral de Venezuela el próximo miércoles 17 de abril. El encuentro de ambos mandatarios se dará en la ciudad de Bogotá, donde se inaugurará la Feria del Libro, que estará dedicada este año a Brasil. Se prevé que ambos presidentes también discutan sobre otros asuntos de interés regional. Cabe recordar que Brasil y Colombia participaron en las discusiones del año pasado que llevaron a cabo los acuerdos de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana. Miren, y continúan los esfuerzos de refrescamiento de diversas áreas del Parque Nacional Guaraíra Repano ante los continuos incendios que se han registrado en la zona. El viceministro de Gestión de Riesgos, César Pérez Ampueda, informó que desde tempranas horas de la mañana autoridades han impulsado los trabajos, los cuales incluyen el despliegue de unidades multipropósito del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Acción Inmediata, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta, reforzar y atender las operaciones que se realizan con los bomberos. Asimismo, el personal de Imparques y Guardia Nacional Bolivariana se han desplegado por aire y tierra para evitar que el pulmón vegetal ceda ante las llamas. Y ante la ola de incendios forestales que se han generado en los últimos meses, desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se recomienda a la colectividad algunos tips para prevenir los incendios de vegetación. Por ejemplo, tomar en cuenta que las probabilidades de propagación son muy altas en esta época del año. Sí, al momento de identificar un incendio en fase incipiente, deben de informarlo para atenderlo y así poderlo evitar. Si vas a realizar quema agrícola, solicite permiso al ministerio correspondiente, informe a los vecinos y use cortafuegos para evitar la propagación. El presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, Guillermo Wallis, espera que las condiciones del sector mejoren para el resto del año. Wallis ofreció un balance mixto del primer trimestre del año, señalando que si bien algunas empresas han logrado aumentar su producción y ventas, otras aún no lo han hecho, por lo cual calificó estos primeros meses como duros. Sin embargo, se mostró optimista y expresó expectativas positivas, anticipando un efecto rebote en comparación con 2023. El presidente de Asoquim señaló que el 75% de la empresa del sector opera por debajo de 40% de su capacidad instalada. Esta situación se debe a una serie de factores que afectan
la industria, como la baja demanda nacional, la falta de financiamiento, la alta carga tributaria, el entorno macroeconómico negativo y la competencia con productos importados. El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco, informó que los créditos bancarios continúan mostrando un aumento, lo cual representa un signo positivo para la economía venezolana. El titular de la asociación señaló que durante el primer trimestre del año se ha observado una tendencia de aumento importante en la cantidad de créditos otorgados por algunas instituciones bancarias. Afirmó que hay bancos que ya están dando 300 y 500 dólares, aunque no en forma masiva. Asimismo, destacó la necesidad de revisar algunas políticas monetarias y financieras que actualmente limitan el crecimiento del sector crediticio, como el encaje legal y el crédito indexado. Venezuela cerró el primer trimestre del año con una producción petrolera superior a los 800.000 barriles por día. De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Petróleo, en marzo la extracción de crudo bajó en 3.000 barriles diarios para ubicarse en 874.000 barriles por día. Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo confirman la misma disminución, pero con números diferentes, ya que señaló que Venezuela hubo una extracción de 809.000 barriles diarios en marzo, lo que indica una caída de 14.000 barriles. Asimismo, la OPEP resaltó que Venezuela fue uno de los 5 países miembros que reportaron pérdidas en su producción de marzo, junto con Nigeria, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Libia. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó que la oposición busque dividir a la población venezolana según su criterio. ¿Cuánto quisiéramos nosotros, los soldados de Venezuela, las soldadas de Venezuela, tener una oposición del nivel del comandante Chávez para generar el debate, para generar las discusiones y para que cada quien proyecte, presente su plan ideológico? Eso es necesario para mantener a la sociedad y al sistema político nacional sano. Pero lamentablemente pues no ha sido así. Padrino López expresó su reconocimiento a la milicia venezolana por defender la independencia y la integridad territorial del país. Estamos convencidos que este componente especial ha devenido en una necesidad para mantener a raya nuestra soberanía, para tener a raya la defensa de todos los días por la independencia nacional y para mantener a raya lo que es la defensa del territorio, de nuestra integridad territorial. El ministro de Defensa ofreció estas declaraciones durante el acto de conmemoración del 15º aniversario de la milicia bolivariana. Venezolanos exitosos. El venezolano Henderson González hace historia al convertirse en el primer latino que gana Is It Cake, un popular concurso de pastelería de Netflix. Su triunfo no solo marca su tercera victoria en reality shows culinarios, sino que también lo consagra como el primer concursante y ganador latinoamericano en la historia de este programa. Para González, el camino al éxito no fue fácil, pues llegó a Estados Unidos en 2016 sin saber hablar inglés. En la búsqueda de una nueva vida, se enfrentó a una serie de desafíos para alcanzar el tan anhelado sueño americano. Comenzó como lavaplatos y trabajando muy duro hasta abrir su propia pastelería en la ciudad de Florida. La inspiradora historia de este famoso pastelero nace de su hija, quien lo ayuda a visualizar las ideas, desarrollarlas y crear los originales diseños de sus tortas. El repostero criollo se define como un panadero artístico, diseñador, arquitecto de azúcar y experto en pasteles en tercera dimensión. Así lo prueban sus muchas obras realizadas que sin duda alguna lograron sorprender al jurado y al público del reality norteamericano, asegurándole el triunfo y el codiciado premio de $80,000. Henderson González agradeció el cariño de todos sus connacionales que han seguido siempre su carrera.
El venezolano logró dejar el gentilicio de nuestro país muy en alto al demostrar que la pasión y el arte culinario trascienden barreras culturales y lingüísticas. Venezolanos exitosos. El talento venezolano brillando por el mundo, y yo sé que a ti te gustan muchísimo los pasteles, mira. A mí me encantan los dulces y por eso yo creo que esta noticia de hoy de venezolanos exitosos por el mundo, pues es una noticia bastante dulce. Bueno, momentos de marcar nuestra primera pausa. No se aparten, que al regreso revisaremos las informaciones más destacadas en lo que pasa en el mundo. Ya volvemos. Una de las artistas latinas más célebres de los últimos tiempos. Su talento y carisma la convirtieron en una estrella querida por miles de seguidores. Cuando su carrera brillaba con éxitos musicales, su vida fue truncada quedando solo su voz como una flor. Al conmemorarse 29 años de su desaparición física, el mundo celebra un día internacional que lleva su nombre. Selena, la reina del Tex-Mex, en Documento Venevisión. Dale play a la información. Un programa realizado desde Texas en los lugares donde sucedió la tragedia. Al celebrarse el Día de Selena, conducido por Giancarlos García, este sábado 13 de abril a las 10 de la noche. Tu emoción, Venevisión. Nelcy, amigos, y es momento pues de revisar las notas internacionales para conocer lo que pasa en el mundo, y lo hacemos en Cuba, donde un nuevo accidente aéreo pues cobró la vida de 3 militares. Se trataría de un helicóptero perteneciente a las Fuerzas Armadas de la Nación y que se habría estrellado cerca del aeropuerto de Santiago de Cuba desde una altitud aproximada de 10 metros. Sí, según medios locales, la misión de la aeronave estaba vinculada con el apoyo logístico a la visita del general del ejército Raúl Castro, quien, acompañado del presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel y otros altos dirigentes, participaban en la ciudad de Santiago en una ceremonia de inhumación de combatientes históricos. El gobierno cubano aún no ha publicado un comunicado oficial sobre las circunstancias exactas del siniestro y la identidad completa de los fallecidos. Y ahora pasamos a Haití, donde el gobierno prolongó el toque de queda nocturno por 7 días más, esto ante el espiral de violencia desatada por bandas armadas que azotan Puerto Príncipe, capital de ese país. Esto sucede a la par de la publicación de un informe del Programa Mundial de Alimentos que afirma que el hambre ha alcanzado niveles récord en ese país. El programa de la ONU precisó que Haití solo tiene suficiente comida para alimentar a 175.000 personas durante un mes, ya que el cierre del principal puerto y aeropuerto del país hace un mes pues ha interrumpido el flujo de suministros a esa nación. Ante la situación, el ente exhortó a reabrir inmediatamente los puertos y evitar impedimentos para el transporte de alimentos a través del país para asegurar la continuidad de los programas y ayudar a 11 millones de personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda. Y entre otras informaciones, vemos un nuevo pronunciamiento por parte del gobierno mexicano con respecto al allanamiento de su embajada en Quito. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves la suspensión de Ecuador como país miembro de Naciones Unidas si no se disculpa por las acciones que ejecutó contra su sede y personal diplomático. Obrador expresó que cualquier país que incurra en los mismos actos cometidos por el gobierno ecuatoriano, pues debe correr con las consecuencias del rechazo y expulsión de la Organización de Naciones Unidas. Suspenda los derechos de un Estado, nación, que actúa de esa manera. Que lo haga transitoriamente en tanto no haya una disculpa pública, un compromiso de no repetición y la reparación de los daños.
Bien, vamos a cambiar de tema porque a partir de este jueves comenzó el racionamiento de agua en Bogotá, capital de Colombia. Esto ante los bajos niveles que tienen los embalses de agua que abastecen a la ciudad por la sequía agravada por el fenómeno climático del Niño. La medida inició en 9 sectores donde habitan casi 8 millones de personas y quienes sufrirán cortes del suministro de agua por 24 horas. La medida se toma a fin de mejorar el consumo de agua en la capital colombiana hasta que inicie la temporada de lluvias y los niveles de los embalses mejores, evitando así una escasez completa del recurso. Cada 15 días se evaluará entonces la medida de racionamiento para ver si se puede reducir y relajar, mantener o si se incluyen más comunidades. Hay que volverlo más restrictivo, así lo han dicho. Esto a juicio de las autoridades, pues la situación actual es crítica. Ahora de Colombia vamos a pasar a Argentina, donde un equipo de paleontólogos halló una nueva especie de titanosaurio que vivió en la Patagonia hace 66 millones de años. Bueno, escuchen esto, se trata de un gran dinosaurio herbívoro de unas 70 toneladas que residió en esa zona justo antes de la gran extinción masiva de estos animales. La nueva especie, bautizada como Titanomans kimnesi, corresponde a uno de los gigantes prehistóricos del periodo Cretácico, con una longitud de 40 metros de largo y un peso que pudo alcanzar las 70 toneladas. Los restos del dinosaurio fueron encontrados en el yacimiento de La Colonia, donde hasta ahora no se habían hallado fósiles de saurópodos, familia a la que pertenecen los titanosaurios. Recordemos que el ecosistema de la Patagonia hace 66 millones de años era muy húmedo y contaba con una variada flora acuática, palmeras y bosques, por lo que era el hábitat perfecto para estos grandes herbívoros. Y ahora pasamos a revisar otra información porque la policía de España liberó a 23 mujeres víctimas de explotación sexual. Autoridades indicaron que estas habían sido captadas en Colombia y una de ellas sufría de discapacidad intelectual. El entramado criminal prometía a las víctimas trabajar en peluquería o cuidado a personas mayores, pero al llegar al país, pues les explotaban sexualmente bajo amenazas, en condiciones denigrantes y las trasladaban de una provincia española a otra, lo que dificultaba detectar la actividad delictiva. Tras el operativo, 8 personas fueron detenidas y se les imputarán los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales, tráfico de droga y asociación para delinquir. Bueno, luego de este recorrido por las notas internacionales más importantes, hacemos, Nelcy, una nueva pausa. Pero al regreso revisaremos las noticias más destacadas del acontecer nacional. Quédense con nosotros, ya volvemos. Bueno, y hasta ahora venimos con más, Nelcy. Milagro, y es que un ciclista de Ciudad Guayana cayó a las aguas del río Caroní tras ser presuntamente atacado por avispas. Las autoridades buscan contrarreloj para dar con el paradero del deportista. Más de 7 lanchas de grupos de rescatistas entre familiares y amigos iniciaron la búsqueda en las turbulentas aguas del río Caroní para encontrar con vida al deportista Cristian Duque. El hecho se registró en la avenida Sucre Figuerela, sentido San Feliz Puerto Ordaz. Ciclista, tengo su grupo de ciclismo y deportista, futbolista, y en horas de la mañana venía el grupo practicando por uno de los puentes que conduce a la llovizna. Y al parecer un insecto, avispa, se le metió en el casco y tuvo un desequilibrio allí. Tropezó con la defensa, voló la defensa y cayó al río. Los testigos que vieron cuando Duque cayó al agua aseguran que algo en su casco hizo que perdiera el control y chocando contra una defensa cae en las aguas. Alegan que nadó y lo vieron, pero luego le perdieron la pista. Cristian estuvo arreglándose el casco y en ese momento que él tiene las manos ocupadas con el casco, parece que la bicicleta se le fue hacia un lado
golpeó en el puente y lamentablemente con el impacto la inercia lo sacó la bicicleta y cayó en el río. Entonces llevamos ya, se han hecho unas labores de búsqueda con unas 6, 7 embarcaciones y lamentablemente no hemos encontrado a la persona. Aunque han hecho el rastreo en las orillas, en los puentes y otros espacios del río, hasta ahora no han dado con el paradero del deportista. Familiares pidieron a las autoridades que se intensifiquen las labores de búsqueda. Henderson Pérez, Noticias Venevisión. Y en Maracaibo, el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, informó que la fecha ha sido recuperados ya 705 megavatios del sistema eléctrico regional con las plantas de generación termoeléctrica Ramón Laguna y Termozulia. El ministro Reverol señaló que el Zulia demanda el 16% del consumo eléctrico nacional, influyendo las altas temperaturas. Destacó que avanzan los trabajos para garantizar la completa distribución del sistema energético. Acabamos de instalar un importante reemplazo del conductor principal del sistema interconectado que viene desde el Guri, que es el que pasa por el lago de Maracaibo, unas líneas de 400 kV que le va a dar mucha confiabilidad al sistema, pero también nos aporta unos 100 megavatios más al sistema. Nosotros estamos ahorita en franca recuperación de 3 unidades en el complejo Termozulia para tener los megavatios que necesita el Zulia. Durante la entrega de las áreas recuperadas del Centro de Diagnóstico Integral de la parroquia Manuel Dagnino en Maracaibo, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios manifestó además que se mantienen desplegados con el barrido parroquial para atender los casos en materia social y servicios públicos a través del 1x10 del buen gobierno. Por ejemplo, aquí en la parroquia estamos cambiando 1.700 luminarias, 17 transformadores, mantenimiento de las líneas de alta y baja tensión. En el tema de agua estamos haciendo reparación de averías de agua, reparación de colectores. En el tema de ecosocialismo, con el ICLAN estamos haciéndole mantenimiento y saneamiento a las cañadas. En el tema de vialidad tenemos un plan de bacheo y reasfaltado de la parroquia. En el tema de obras públicas y servicios, bueno, también tenemos las operaciones con Barrio Tricolor y el embellecimiento de algunos sectores, recuperación de canchas. En cuanto al Plan Maestro para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, que actualmente lleva a cabo el Gobierno Nacional en conjunto a otros organismos, el también padrino del Zulia informó que hasta ahora han sido recolectadas de sus riberas más de 184.000 toneladas, tanto de desechos petrolizados como de basura. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticias Venevisión. Más de 90 familias de Valencia claman ayuda económica para reparar sus viviendas que están casi a la intemperie. Los vecinos afectados mostraron el avanzado deterioro en que se encuentran los techos de sus casas. Nuestros techos están cayendo, están humedecidos, están hechos con un material MDF. Ya no podemos tener ni siquiera a nuestros hijos viviendo con nosotros porque el peligro es constante. Cuando hay mucho viento, las personas que colocan láminas de zinc para tapar los huecos que tienen los techos en la vivienda, esas láminas se vuelan con la brisa. Informaron que tienen más de 10 años con esta problemática y han acudido a todos los entes gubernamentales, pero no han recibido respuestas. Nos dice que estamos en alto riesgo, que los niños se enferman y les salen erupciones, tos, asma, fiebre, por causa de este polvillo que bota estos techos, porque es MDF, no es un material bueno, y desde hace 14 años nosotros estamos viviendo esta viacrucis todos los días. Aclararon que no están pidiendo dádivas, solicitan son créditos para poder reparar sus viviendas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias Venevisión. Sociedad Civil y Frente Amplio de Monagas introdujeron documento ante la Corte Internacional de Justicia con respecto a la defensa del Esequibo. Solicitan en primera instancia que se acepte el recurso amicus curiae que permite la opinión de terceros sobre los casos sometidos a conocimiento judicial en virtud de su interés en la resolución final. En segunda parte, nosotros le estamos solicitando a la Corte unas medidas cautelares para que cese la explotación y la exploración en la zona en nuestras zonas marítimas que están coartándole la salida al Atlántico, al Orinoco y a la plataforma del Tana. Agregan que en el documento entregado se anexaron elementos que comprueban y confirman que Venezuela siempre ha tenido el Esequibo dentro de su extensión territorial.
Y lo interesante de esta iniciativa es que la sociedad civil está pidiendo ser tomada en cuenta en ese proceso que tenemos ahorita en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Desde la sociedad civil aseguran que todas las corrientes políticas del Frente Amplio apoyan las actuaciones llevadas a cabo. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. Varias familias de Nueva Esparta denuncian que llevan más de 7 días sin servicio eléctrico, esto debido a la explosión de un transformador. Los repetidos reportes de la empresa Corpoelec no han recibido respuestas desde el pasado viernes, más allá que no cuentan con el transformador para sustituirlo. Viernes a sábado de las 12:34 de la madrugada explotó un transformador aquí en la zona 3. La cuadrilla de Corpoelec vino e hizo inspección en la caseta de la calle 2 en zona 5 y se dieron cuenta que el transformador explotó el 75 kVA del lado izquierdo. En la noche hicieron un puente y eso le devolvió la luz aparte de la zona 3, aparte de zona 5 y zona 2. Y toda la otra zona 3 quedó a oscura. Estiman que de adquirirlo los vecinos sobrepasa los $4.000, cantidad que no es posible colectar entre los afectados. Como es bien sabido por todos, la parte del agua se maneja con bombas, tanques y todo lo demás, y la mayoría son 220 y carecemos de esa carga eléctrica, por decirlo de alguna manera. Obviamente las personas, como en mi caso, que tenemos niños pequeños, estamos padeciendo mucho porque hemos tenido que mandarlos con familiares. La situación es bien grave y se va agravando día a día. Esperan una respuesta por parte de la empresa de electricidad para acabar con estas penurias que están viviendo y que les cambió la vida para siempre. María Marcano, Noticias Venevisión. Y con más de 500 participantes, Mérida será sede del 9º seminario en gerencia farmacéutica que une a la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes y el turismo de convenciones. La empresa privada e instituciones públicas de salud amalgaman voluntades para llevar a cabo este evento que se desarrollará del 25 al 27 de abril. En cuanto al temario, los temas están orientados a temas técnicos farmacéuticos y a temas gerenciales. Digamos, son los dos pilares fundamentales que tiene el seminario. Y hay una industria preparada para dar respuesta. En cuanto a los medicamentos, hay bastante abastecimiento en el sector. La ULA posee una de las 3 escuelas de farmacia del país y va abriendo puertas laborales para sus egresados. Por otra parte, según la Cámara de Turismo, habrá un apalancamiento de la economía y el turismo local a raíz de este evento. La idea es que al estar formándose puedan seguir dando la talla, seguir dejando bien en alto lo que es nuestra profesión, nuestra universidad. Este y otro tipo de encuentros empresariales o el turismo MICE en el cual nos hemos enfocado desde el año 2023 forma parte de nuestra estructura de negocios y por supuesto que traduce en crecimiento, en desarrollo. Esta región posee la ventaja de tener 14 laboratorios, 43 droguerías y 384 farmacias que la hacen robusta en este ramo. Desde el Estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Venevisión. Le vamos a cambiar de tema, Milagro. En la actualidad se sabe que el Parkinson no es una enfermedad de la vejez, porque hay jóvenes de 12 años de edad que tienen este trastorno, que según expertos es consecuencia del alto consumo de pantallas a través del teléfono celular, las tablets o el televisor que generan la interrupción del sueño. Así es, y por eso Diana Vázquez en este día nos ha preparado el siguiente informe para explicar cómo el insomnio está incrementando los casos de Parkinson en todo el mundo. Una persona que no duerma, que trabajadores nocturnos, llámese médicos, llámese enfermeros, llámese trabajadores en discotecas que trabajan durante muchas horas sin sueño, los DJs, las personas vigilantes, los que están en seguridad, que además consumen sustancias para mantenerse despiertos, utilizan a veces drogas, utilizan cualquier otras
sustancias que pueden ser tóxicas para el cerebro. La enfermedad neurodegenerativa, que se reconoce en su estado avanzado por la rigidez del cuerpo acompañado de temblores y a la dificultad de la marcha para escribir, también se debe en algunos casos al factor hereditario, así como a la exposición de pesticidas, uso de sustancias ilícitas, alcoholismo. Y hay que aclarar igualmente que no toda persona que tiembla tiene Parkinson, porque hay signos de alerta, además del trastorno del sueño, la depresión, el estreñimiento y la pérdida del olfato. Una persona que pierda el olfato ya de joven, hay que sospechar eso en que puede evolucionar hacia una enfermedad de Parkinson. Igualmente, depresiones constantes. Los trastornos del sueño, generalmente pueden haber síndromes de piernas inquietas, movimientos anormales durante el sueño, trastornos en el sueño REM, cuando debe estar paralizado, se está moviendo. El Parkinson afecta en España a unas 150.000 personas y se espera que esta cifra se triplique en las próximas décadas. En el caso de Venezuela no hay estadísticas sobre la incidencia, por lo que la Sociedad Venezolana de Neurología dice en esta fecha que es necesario iniciar un censo poblacional para determinar el número de pacientes, además de garantizar la formación de especialistas para el diagnóstico, que cada vez afecta a más mujeres y hombres por igual, con menos de 60 años de edad. Tenemos un neurólogo por cada 100.000 habitantes y nos faltan 9 neurólogos por 100.000 habitantes para poder cubrir todos estos casos. Unos no se están formando acá y los jóvenes se están yendo fuera del país. Obviamente escaseamos de profesionales con estas especialidades que requieren mucho tiempo de formación, porque es medicina interna, es neurología, es psiquiatría, es neurofisiología, es toda una formación para llegar a ser un especialista de la enfermedad de Parkinson. La pandemia del coronavirus sigue dejando secuelas por el post-COVID prolongado, el que se presenta después de 6 meses con la persistencia de síntomas, por las consecuencias en el cerebro debido a la inflamación de los ganglios basales y finalmente el aumento de casos de Parkinson, según la alerta de la Federación Mundial de Neurología. Interesante este trabajo, hoy Día Mundial del Parkinson, y justamente detrás de Nelcy hoy nuestra pantalla muestra a unos tulipanes rojos, flor que también se muestra y es símbolo de este día, cuando se hace de esta fecha un llamado a la conciencia, porque no todos los temblores son Parkinson, pero también pueden aparecer estos temblores en jóvenes producto de estar expuestos muchísimas horas a la luz de computadoras, celulares y tablets. Muy importante entonces tratar de tomar en consideración que a la hora del descanso, el momento más importante para el cuerpo, abandonar el teléfono celular, abandonar la computadora por lo menos 1 hora antes de acostarse a dormir. Con estos consejos nosotros hacemos una nueva pausa. Pero al regreso, lo último en materia deportiva, junto a Gregorio Rojas. Ya volvemos. Una de las artistas latinas más célebres de los últimos tiempos. Su talento y carisma la convirtieron en una estrella querida por miles de seguidores. Cuando su carrera brillaba con éxitos musicales, su vida fue truncada, quedando solo su voz como una flor. Selena, la reina del Tex-Mex, en Documento Venevisión. Dale play a la información. Un programa realizado desde Texas, en los lugares donde sucedió la tragedia. Conducido por Giancarlos García. Este sábado 13 de abril a las 10 de la noche. Tu emoción. Venevisión. Y hasta ahora continuamos con más información y le damos la bienvenida al gran Gregorio Rojas. Muy buenas noches, Gregorio. Hoy tienes una noticia que no me gusta mucho. Te debo decir que la primera noticia no me gusta. A mí a sí nadie me le gustan debería todas tus gustar. noticias. Esa no me A ella gusta. tal vez le gusta que fue mayor la goleada que le hicieron al Caracas que el Táchira.
a Milagros. Bueno, pero lo que no me Posiblemente. gusta es que es un equipo venezolano que no se está portando tan Son bien. noticias lamentables para todo el fútbol nacional. Es un momento gris que está viviendo el fútbol nacional, lamentablemente. Feliz noche para todos ustedes, amigos. Hay quien tal vez lo califica como el peor inicio para los equipos venezolanos en competición internacional en la historia. 25 goles en contra, 3 goles a favor en 7 partidos disputados hasta el momento. Y Caracas ha sido goleado en los 2 partidos. 4-1 contra Atlético Mineiro y ahora 5-0 contra Peñarol. Son históricos, son gigantes del continente, sí. Pero la afición del Caracas no se merece esto. La afición de Táchira no se merece esto. Son aficiones grandes y verlos en este nivel, en esta situación, es muy triste, la verdad, para el fútbol nacional, porque la Vinotinto es la tapa y el frasco está vacío. Esa es la situación. Vamos a ver lo que pasó con el Caracas Fútbol Club, que cayó, ya lo decía. El número lo dice solo, el resultado lo dice solo de cómo le fue el Caracas, 5-0 ante Peñarol. El partido terminó 4-0 al final del primer acto, del primer tiempo. Y ya en el segundo tiempo ya era prácticamente puro trámite. Maximiliano Silvera adelantó al minuto 16 al cuadro de Peñarol, tras pase de Eduardo Arias. Otra vez Silvera apareció al 25, esta vez tras la asistencia de Maximiliano Olivera, de un Maxi para otro Maxi. Javier Méndez al 32, 3-0. Eduardo Darias al minuto 45, 4-0. Y ya en la segunda parte, triplete para Maximiliano Silvera, 5-0. El triunfo de Peñarol ante Caracas. Qué triste, qué lamentable esta situación del Caracas. Gregorio, una seguidilla de derrotas de ambos equipos venezolanos y bueno, vamos a esperar que las cosas mejoren. Esperemos que la racha... Ya vamos a hablar al terminar la sección ya con más detalle de todo esto. Vamos a hablar ahora de algo que sí le llena la vista a la gente. Vamos a hablar de la Champions y del Paris Saint-Germain, que no pudo con el Barcelona. Es más, vamos a hablar de los dos. Voy por el Barcelona. Vamos a hablar de los dos equipos españoles, se emocionó Milagros. Vamos a hablar de los dos equipos españoles que disputaron partidos este día miércoles. Primero el Barcelona, que venció a domicilio en el Parque de los Príncipes al Paris Saint-Germain, 3-2 en el estadio en la ribera del río Sena. Rafinha al minuto 37 adelantó al Fútbol Club Barcelona, mientras que ya en el segundo tiempo un ex Barça, Ousmane Dembélé, cumplió con la ley del ex para nivelar las acciones al 48. Vitinha al 51 puso el 2-1 del cuadro parisino. Rafinha apareció de nueva cuenta para salvar los muebles al 62. Y tras este córner de Ilkay Gundogan al 77, Andreas Christensen anotó el tanto de la victoria del Barça, que irá con ventaja al partido de vuelta en su casa, en el Estadio Olímpico de Montjuic, la casa transitoria del Barcelona. En el Estadio Metropolitano de Madrid, el Atlético venció al Borussia Dortmund 2-1. Rodrigo de Paul al minuto 4 y Samuel Díaz Lino al 32, a pase de Antoine Griezmann, convirtieron los goles de los colchoneros. Ya en las postrimerías del partido, al 81, Sebastian Haller dejó abierta la eliminatoria, que se definirá en una semana en la casa del Dortmund, en el Westfalenstadion. Vamos a pasar a hablar de tenis. El número 4 del mundo quedó fuera del Abierto de Monte Carlo, del torneo Masters 1000 de Monte Carlo. Cayó ante un compatriota, ante Karen Khachanov. Vamos a ver imágenes de ese partido porque tuvo algún episodio vergonzoso, el enésimo que protagoniza, por cierto, Daniil Medvedev, que sucumbió en sets corridos en la jornada de hoy en los octavos de final. Vean, yo no sabía que se jugaba frisbee en el tenis. No sabía. Y ahí le recrimina al umpire, al árbitro Carlos Bernardes, que estaba fuera y le insistía Medvedev que estaba fuera. Bernardes le aplica primero un warning, una advertencia, y luego le penaliza un punto. No tuvo más que hacer a partir de ahí Medvedev. Perdió toda la cabeza del partido. Perdió 6-3, 7-5 en 1 hora y 54 minutos en la cancha Rainiero tercero en la cancha principal. Tuvo 5 saques sin devolución por uno de su rival, pero su rival no tuvo dobles faltas. Este muchacho perdió la cabeza en el partido y tuvo 8 dobles faltas. Por ahí pasa la derrota. Perdió los estribos. Perdió totalmente los estribos. Quien no lo hizo fue Novak Djokovic.
que sí avanzó a los cuartos de final tras vencer al italiano Lorenzo Musetti 7-5, 6-3 en 1 hora y 59 minutos. Djokovic tuvo 17 tiros ganadores por 18 de su rival y cometió más errores no forzados que Musetti, 19 por 9, y aún así dio una muestra de cómo se gana sin necesariamente tener a favor plenamente todas esas estadísticas. Un partido para reflexionar de Djokovic que le cuesta acomodarse en la tierra batida. Ya está en marcha el Masters de Golf, el primer Major del año en Augusta National. Vean esta imagen preciosa. Los hijos acompañando a los golfistas, pegando los pots, pegando en la cancha. Esto se realiza, estas imágenes que ven son de la competición de par 3, que es tratar de hacer un hoyo en uno. Se disputa el día antes de la primera ronda, que se disputó el día de hoy. Y ya en la primera ronda aparece como líder el estadounidense Bryson DeChambeau, 7 golpes por debajo del par de la cancha en el difícil campo de Augusta National. El segundo lugar están empatados Scottie Scheffler, el estadounidense y número 1 del ranking mundial, Danny Willett, el inglés, y otro estadounidense, Will Zalatoris, con -4. Algunos nombres conocidos: Victor Hovland, -2 en la 7ª posición, al igual que el chileno Joaquín Niemann, mientras que el español Sergio García igualó el par de la cancha en su apertura. Phil Mickelson terminó con un golpe por encima del par de la cancha. Vamos a revisar también, ya para despedirnos, muchachas, y lo vamos a ver con el estudio a pleno. Fernando Alonso se va a quedar en Aston Martin. Habían dudas después del movimiento de Lewis Hamilton anunciado antes del inicio de la temporada de Fórmula 1. Hamilton se va a Ferrari luego de esta campaña, sale de Mercedes y había muchas dudas de los movimientos que se iban a dar. Se especuló que Alonso podía ir a Mercedes, que podía ir a Red Bull y va a terminar quedándose en Aston Martin. No han sido revelados mayores detalles de esta renovación de contrato aún, pero sí se sabe ya se despeja uno de los grandes nombres para la temporada que viene. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿podrá ganar la 33? Ya lo veremos. Hasta aquí los deportes. Muchísimas gracias, Gregorio. Nos encanta tenerte en la emisión estelar, noticias bastante destacadas. Para mañana tenemos algo de la Champions, un partido... Hay UEFA Europa League. De hecho, qué bien, muy bien, Nelsi. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Estás en la jugada. Yo se lo dije, Vamos a yo se lo revisar, dije, eso es lo que antes de despedirnos, resultados de hoy en la UEFA Europa League que se disputaron ya los partidos de cuartos de final de ida. El Liverpool, en el resultado más asombroso, cayó ante el Atalanta de Bérgamo 3-0. El cuadro del Milan cayó en San Siro ante la Roma por la mínima diferencia. El Bayer Leverkusen mantiene su invicto, venció al West Ham United 2-0, invicto general en competición local y en competición europea. Y también el Benfica venció en el Estadio de la Luz de Lisboa al Olympique de Marsella 2-1. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio. Vente para acá para ¿Cómo no? la Claro que emisión sí, estelar con de gusto. Noticias Venevisión. Esta parte a él le encanta, venir a despedir con nosotras. Por supuesto. Bueno, pido un gusto. deseo. Estoy aquí y pido un deseo. Pide un deseo. Que se le será concedido, seguro. Bueno, amigos, Llegamos hasta al aquí final. la emisión estelar de Noticias Venevisión. Otro nivel de la información donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a esta misma hora. Un abrazo.